estudiante Erasmus que va a Bolonia a disfrutar de un año de intercambio y de aprendizaje y de diversión, sino que lo pone en las juventudes migrantes. Lo pone en las juventudes migrantes como las juventudes activas, en las juventudes que están moviendo esa generación global. ¿A través de qué? Esto me sucedió el otro día, estaba en una manifestación y miraba a mi alrededor y veía Barcelona, ¿no? Y veía las realidades de hoy en día con el Instagram, ¿no? Todo el mundo está grabando, tal, y yo decía, bueno, yo grabo en mi Instagram un story, ¿no? Y lo ven, pues yo qué sé, lo pueden ver 10 personas, ¿no? De aquí, de Barcelona, pues algún primo mío de mi pueblo de ahí del Bierzo, no sé, o sea, lo puede ir viendo, ¿no? Algún amigo mío de cuando he vivido en Costa Rica o cuando he vivido en algún otro país, pero muy poco. En cambio, yo veía a los jóvenes y a las jóvenes, ¿no? Que grababan y la mayoría eran migrantes, ¿no? Y pensaba, bueno, de origen migrante, y los veía y decía, claro, sus stories, entendía lo que decía Beck, ¿no? Sus stories llegaban pues, al primo que tienen en Marsella, a la prima que tienen en Bélgica, al primo segundo que tienen en Marruecos, o sea, era mucho, la dimensión de ellos era mucho más global que la mía, cuando que nunca se les concebiría a ellos como los agentes de la globalización, ¿no? La globalización en términos juveniles, por ejemplo, lo vemos muy claro con el tema de la moda, ¿no? Como la moda que nos llega aquí, por ejemplo, esta moda latina muchas veces, ¿no? Que digo, ¿cómo llega aquí? Si no llega, no lo estamos viendo en la televisión, con un impacto de publicidad tradicional. Llega a través de toda esa difusión, a través de sus medios de comunicación actuales, ¿no? Entonces, quédense con esto, ¿no? Que Beck teoriza, ¿no? Cómo desde esta juventud migrante, ¿no? Vemos este impacto, ¿no? En esta generación global que produce cultura y busca oportunidades. Ahora, porque realmente la juventud que migra y las familias que migran para ejercer una más óptima reproducción social de su descendencia, migran desde la oportunidad, ¿no? Entendiéndola como un momento propicio para algo. Eso es la oportunidad, ¿no? Entendemos como es el momento de, no es muchas veces cuando concebimos los estudios demográficos dicen que la población migrante tiene una mayor tasa de esperanza de vida. ¿Eso qué nos dice? Que es una población resiliente y que seguramente es una población que no migra desde la necesidad, sino que migra desde la oportunidad. Que muchas veces hacemos discursos que van a poner el foco, ¿no? En lo que se espera desde la población receptora y no desde la población emisora, ¿no? Esto que hemos visto muchas veces en estudios de educación del doble marco de referencia, ¿no? Que pensamos que la experiencia, lo que se llama el éxito migrante en la escuela, ¿no? Muchas veces pensamos que están teniendo una mala experiencia y en la comparación del venir, de dónde vienen, a dónde están y lo que han conseguido con la oportunidad que estaban intentando ejercer, ¿no? Les compensa, ¿no? Esto no suele ser así cuando lo llevamos a segundas generaciones, ¿no? Que es un caso que se ha estudiado mucho en Francia, ¿no? Cuando ese doble marco de referencia ya no existe, ¿no? De dónde vengo y dónde estoy, y en esa ruptura lo que pasa es que está como, bueno, yo quiero, lo que se ven ahí son todas las brechas, ¿no? Todas las fronteras interiores culturales, todos los obstáculos en los que se plantea esta juventud, que ya no es juventud, no podemos llamarla juventud migrante, sino que es juventud hija de la emigración, ¿no? Porque la mayoría han nacido aquí, muchos tienen nacionalidad y muchas tienen nacionalidad, pero los obstáculos aún siguen catalogándolos, y el racismo institucional y el racismo con el que son percibidos aún siguen catalogándolos como, ¿no? en otro punto. Bueno, voy a hacer un poco de pinceladas porque tengo poco tiempo, ¿vale? A través de esto de la oportunidad lo he visto a través de mis experiencias de campo, ¿no? Pues pongo, por ejemplo, yo me acuerdo en Guatemala, en el lago Atitlán, cuando un muchacho, ¿no? Que quería migrar hacia el norte, quería perseguir el sueño americano, le pedía a un tótem, ¿no? Que era un tótem que le tenías que dar tabaco y alcohol y que fumaba, y entonces él producía como esa magia de darte buena fortuna en tu deseo.
le estaba pidiendo que le ofreciera un buen coyote, ¿no? Y yo cuando hablaba con él y le preguntaba, ¿no?, qué es lo que quería, decía, mira, yo es que quiero ser mecánico, ¿no? Y quiero desarrollarme donde hacer los mejores coches, ¿no? Y por eso iba a emprender un viaje, él sabía que iba a emprender un viaje muy duro, pero ¿y cómo construía ese sueño, ¿no? ¿Cómo construía esa oportunidad? La construía a través de la información que recibía, de sus amigos, familiares que vivían ya en el otro lado, ¿no? Le enviaban, claro, los mensajes que se suelen enviar a la población emisora normalmente son mensajes de optimismo, no vas a contar que te ha ido muy mal, ¿no? Normalmente es como explicas cómo tu oportunidad se está realizando. Las interiorizaciones de las dificultades pues se suelen maquillar un poco, ¿no? Otro de los casos, por ejemplo, también lo veía en un ingeniero agrónomo en el Monte Gurugú, que estaba a punto de intentar saltar la valla en Melilla, ¿no? Y decía, no, es que estudié también lo mismo, ¿no? Como quería tener la oportunidad de seguir estudiar un máster, ¿no?, en Madrid. Y yo decía, me va a ser muy difícil, ¿no? Pero decía, ya, pero más difícil será si me quedo, ¿no? O sea, era como la construcción, ¿no? Y después volviendo otra vez hace 2 años, ¿no? Por ejemplo, otro de los casos, ¿no? Yendo a Tetuán, ¿no? Me acuerdo que estaba paseando por Tetuán después de unas jornadas que os invitó allí el ayuntamiento, con juventud que migraba sola, ¿no? Y que por las circunstancias se había quedado en Tetuán, con un salesiano, ¿no? Y le decía, mira, ¿no? O sea, conociendo cómo construyeron los salesianos en Turín, ¿no? Lo que después se ha llamado la formación profesional, y cómo hicieron todo aquello para los jóvenes obreros, ¿no? Y que podían tener un espacio, una oportunidad dentro de la sociedad industrial turinesa, ¿no? Me parecía muy interesante ver cómo nadie había pensado, ¿no?, en que toda esa masa de jóvenes, por ejemplo, que están en el norte de Marruecos esperando para su oportunidad, ¿no? Nadie había pensado en decir, bueno, ¿por qué nadie los viene aquí a formar? ¿Por qué no se ponen, ¿no?, este proceso, ¿no?, de si en el fondo pensar esta gente optimista que piensa en cómo solventar nuestros problemas con la tasa de reposición, ¿no? Pues sería una buena idea, ¿no? Decir, pues bueno, vamos a formarlos en su lugar, ¿no?, para que, por ejemplo, ya que van a hacer esa oportunidad, la hagan con unas ciertas seguridades, ¿no? Y desde un punto de vista educativo sería muy interesante, creo. Bueno. 15. Bueno, voy a hacerles 15 minutitos, muy corto, de mis investigaciones, que algunas ya las puedo publicar porque por cuestiones siempre con la etnografía saben que tiene sus tiempos, ¿no? Y muchos, como he trabajado con poblaciones menores, pues prometí que hasta que no todos los participantes cumplieran 18 años no las publicaría, no las haría, porque trabajo con espacios que son complejos, ¿no? Y que quería mantener aparte que siempre se publica con anonimato, ¿no? Quería mantener sus peticiones, ¿no? Bueno, yo trabajo el temas del ocio, ¿no? Y trabajo el temas del ocio muchas veces fuera de lo que la mayoría de mi grupo de investigación trabaja en temas de educación. Yo hago la contraparte, que es analizar fuera de lo que es la educación, ¿no? De lo que sería la educación formal, fuera de lo que sería la escuela, con adolescentes. O sea, digamos de 14 a 18 años, en espacios donde la migración es una realidad muy palpable. Me dedico a analizar cómo estos adolescentes tienen derecho al ocio. Ahora después veremos el derecho en el que trabajamos, pero lo que me he dado cuenta siempre es como en este mundo constante de movimiento, y que nos hemos visto a través de las investigaciones en educación, ¿no? Vemos como hemos pasado de la discriminación genética, ¿no?, a la discriminación cultural y social, que esto es la teoría del deficit thinking de Foley, ¿no? Y vemos como normalmente a los jóvenes hoy en día se les ve desde 2 puntos de vista antagónicos, ¿no? Los adolescentes, sobre todo, como un sujeto peligroso a vigilar, ¿no?, o como un sujeto inocente a proteger. Esto limita en gran parte su capacidad de acción, su agencia, ¿no? Porque siempre todos los mecanismos que se dedican hacia ellos, ¿no?, los conciben no como un sujeto productor de cultura.
Yo para ello me intenté, a través del ocio, a través del juego, a través de la diversión, acercarme a ver cómo estos grupos informales de adolescentes en diferentes espacios producen cultura, intentando minimizar al máximo las presencias de adultos. El artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, del 89, es el que teoriza esto que yo vengo a llamar el derecho al ocio, que es mucho más amplio, ¿no? Es el derecho también al descanso, por ejemplo, o a la participación cultural. Bueno, vamos a hacer un pequeño aperitivo sobre cada una de las experiencias, que son 3 experiencias secuenciadas, una etnografía muy secuenciada, que son, el primero es en Atenas y en Tarrasa, ¿no? Que es mi ciudad natal, ¿no? En el que vi cómo un grupo de adolescentes jugaba en un parque a baloncesto o a fútbol, ¿no? O sea, cómo ocupaban el parque. En el caso de Atenas era un grupo informal muy marcado por las migraciones albanesas, en el caso de Tarrasa por migraciones marroquíes, por migraciones también senegalesas. Lo que analicé en este espacio es cómo la capacidad que tenían los grupos informales de adolescentes de atravesar las fronteras que se les imponían tanto de edad, de físicas y de género. ¿Qué quiero decir aquí? Que lo importante para ellos era la actividad, el jugar, el poder realizar la actividad lúdica, ¿no? El poder llegar al parque y poder jugar a baloncesto, por ejemplo. Para esto era muy importante que toda la persona que estuvieran en ese recinto pudieran jugar. Por lo tanto, adaptaban las normas al quórum, a la gente. Por ejemplo, en el caso de Atenas fue un caso paradigmático porque había una muchacha que a veces acudía en silla de ruedas y se ponían a jugar y adaptaban el juego de baloncesto con ellos. Cuando estas personas, sobre todo los muchachos, en el mismo espacio a veces entrenaban formalmente a baloncesto, yo jugaba con ellos, ¿no? Tanto en la parte informal como en la parte formal, veía como que automáticamente ya pasaban a ser los muchachos más altos los que jugaban y cuanto más formal era el juego, ¿vale? Más restrictivo, entonces se adaptaba el quórum a las normas. O sea, vemos como su producción cultural era mucho más, inclusiva que la producción que les venía dada por la educación formal, ¿no? En el caso de Tarrasa, lo mismo, ¿no? También en el caso de Tarrasa veíamos como en un barrio donde había muchas problemáticas con la población marroquí, muchos de los adolescentes tenían unos discursos, parte a veces muy racistas, ¿no? Y cuando le preguntaba, por ejemplo, bueno, ¿y tu amigo, no? Moja, por ejemplo, decían, no, es que Moja es mi amigo, ¿no? Decían, ya, como la producción cultural de la amistad también paraba, ¿no? El espacio de contacto, ¿no? Como si no tenemos espacios de contacto, ¿cómo vamos a poder dilucidar qué es una fake news, ¿no? Por ejemplo, si no podemos verlo, ¿no? Que es ese punto en el que siempre vemos que cuanto mayor segregación haya de las poblaciones juveniles migrantes y menos espacios de contacto, más, orientalización habrá de ellas, ¿no? El siguiente espacio que analicé es un espacio ya muy diferente y no muy normal en las investigaciones, porque una vez había visto esas poblaciones de clases populares, de clases obreras, tanto en Atenas como en la área metropolitana de Barcelona, quise analizar una experiencia que nos llevara a las clases medias altas, porque siempre estoy como un poquito indignado de que siempre vayamos a analizar, ¿no? a la población más subalterna en el sentido de la estructura social y al final es un poco cansado, ¿no? Parece como que siempre vamos todos los antropólogos, los científicos sociales a preguntarles qué onda, nunca vamos a preguntar qué pasa en otras esferas, ¿no? Si comparten a lo mejor algunos desafíos y si comparten algunas condiciones. Bueno, aquí fuimos a un centro lúdico, a un centro terapéutico lúdico de la parte alta de la zona alta de la ciudad de Barcelona, donde acudían jóvenes de toda la provincia a hacer una experiencia en la que les enseñan a través de la integración sensorial a poder jugar y a poder evolucionar en sus déficits que se les suponían. Bueno, eran catalogados, eran adolescentes catalogados de torpes, era una extraescolar más, ¿no? Lo primero que me di cuenta es que para entrevistar a este tipo de adolescentes era más fácil entrevistar a un ministro, porque tenían una agenda muy cargada, o sea, hasta las 9 de la noche no había ningún día que tuvieran hueco, o sea, me tuve que, en este caso, aparte de la observación participante, tuve que hacer un ejercicio con cámaras fotográficas desechables, ¿no? Que era la Photo-Elicitation Interview, para poder tener más contacto con ellos y poder tener entrevistas. Al principio pensé,
oye, estos adolescentes no deben ir bien en el colegio, porque los padres, también hablaba con los padres, y los padres tenían como mucha problemática de uno, me decía, he ido 8 veces al psicólogo, o a 8 psicólogos diferentes, y dicen que no saben lo que tiene. Digo, bueno, no sé, a lo mejor tiene que ir usted, ¿no? Era como una cosa muy compleja, ¿no? Para mí era como, veía niños y cuando les preguntaba sus notas, pues todos tenían 6, 7, ¿no? Y claro, lo que les esperaban a ellos era la excelencia, y cuando no la conseguían, ¿no? Era como el déficit, ¿no?, que se les marcaba, era el riesgo, ¿no?, a que no pudieran reproducir socialmente la vida de sus padres, ¿no? Aquí, en este caso, la migración venía dada por poblaciones, gente de familias inglesas, de familias alemanas, pero sobre todo la mitad de la población que participaba en este espacio por las tardes, cuando no eran ¿cómo se llama?, diagnosticados, por la tarde era para un centro para adolescentes no diagnosticados, era proveniente de la adopción internacional. En estos casos, desde la adopción internacional, aún se marcaba mucho más la teoría del déficit, porque volvía a ser biológica, ya dejaba de ser cultural, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de un niño peruano, no, es que es muy lento, pero porque como es peruano, decía, pero ¿qué tiene que ver si vino aquí con 1 año? O sea, no tenía, pero esa concepción, ¿no?, constantemente desde el monitoraje, ¿no?, de concebir a las personas con un déficit, ¿no? Y claro, también aquí tenemos lo de la oportunidad. Continuamente a las poblaciones de adopción internacional se le construía la oportunidad, como la oportunidad que se le había brindado de poder vivir, no solo en otro tipo de realidad nacional, sino en otro tipo de realidad social, ¿no? El último caso, que es el más reciente, el que ahora ya vamos a empezar a publicar, es el tema sobre unos dispositivos que son de ocio educativo en un barrio muy segregado en el área metropolitana de Barcelona, en un barrio con mucha presencia migratoria, que hasta empezó con mucha población gitana, ¿no?, que aún sigue considerándose muchas veces como un barrio gitano, ¿no?, y que se construyó lo que en Cataluña se viene a decir un SPLAI, que creo que aquí también, no sé si se dice igual, un centro de ocio educativo. Este dispositivo, entiendo dispositivo en el sentido de Foucault, ¿no?, como una cosa más amplia, ¿no?, que un solo SPLAI, es un dispositivo de ocio educativo. Este dispositivo se encargaba de dotar a estas poblaciones de ocio que venían educativo, de enseñarles también un poco a jugar, ¿no? Para los adolescentes era muy interesante porque en una privación social eran adolescentes catalogados en riesgo de exclusión social. Lo que les hacía este dispositivo era, por ejemplo, pues acceder al cine, ir a la piscina, ir a la playa, ir al parque de atracciones. Todo esto porque venía subvencionado por una entidad bancaria que al mismo tiempo la entidad bancaria durante el año que estuve observando expulsó a dos adolescentes de su casa, alguno un desahucio, en un barrio donde después esas casas se quedaron vacías porque no tenían nada que hacer, ¿no? O sea, volvieron a ser ocupadas. El problema es, ¿no?, que era como un dispositivo que ejercía un rol totalmente de contención. Aunque les proponía una oportunidad en el tiempo de ocio, se percibía desde la población y desde las agencias políticas como el control de esa población. ¿Por qué? Cuando acompañaban a los adolescentes íbamos solos, ¿no?, o iban solos, automáticamente eran controlados. Cuando salían del barrio, eran controlados, por ejemplo, por la policía, a nivel de documentación, eran vigilados. Eran adolescentes percibidos como un sujeto peligroso a vigilar y controlar. El ocio que tenían era totalmente, lo que decía, marcado por el déficit, pero encima como una especie de contaminación de lo que había sido tradicional en ese espacio de lo gitano. Por ejemplo, cuando iban a la piscina, a mí me hacía mucha gracia porque la piscina les colocaba un mediador gitano, que era un vigilante, básicamente, ¿no? Y el vigilante, mediador gitano, claro, muchas veces había días que no iban casi adolescentes gitanos a la piscina. Entonces, el mediador gitano controlaba a todos los otros adolescentes y decía, bueno, si es mediador gitano, ¿por qué media con alguien que no es gitano, ¿no? Y era porque, en el fondo, lo que ejercía desde la institución, en este caso de la piscina, era el control total de estos adolescentes, porque eran catalogados de peligrosos. En ningún momento durante el año yo vi ninguna actitud que fuera necesaria de control, ¿no? Me fui con ellos, por ejemplo, una semana de convivencias, ¿no?, a convivir
Y nada más entrar en la casa fue muy bueno porque salió el dueño y automáticamente, cuando vio a simple vista, cuando vio el panorama, ¿no? Lo que empezó a decir fue a amenazar con expulsarlos. Y era como si aún no habían hecho nada, no acababan de entrar. Y era como, yo me quedé, no hubo ningún problema. Entonces, todas las comunidades ellos lo vieron como una oportunidad, disfrutaron un montón de tener una casa con piscina, ¿no? Pero para el propietario de la casa de colonias era como eso, antes de entrar ya lo estaban echando. Y para mí era como, me quedaba perplejo, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo este dispositivo tenía esa vocación de asimilar y contener. Sabemos experiencias de ocio que en el fondo casi nunca paramos atención. Pensar que cuando hablaba con todos estos adolescentes, hablábamos de la escuela, no eran muy conversadores, o sea, porque la escuela no era su leitmotiv, ¿no? O sea, pero en cambio cuando hablábamos de ocio, cuando hablábamos de lo que les gustaba hacer en su tiempo libre, todos tenían, desde los que jugaban a consolas, los que jugaban a fútbol, las que jugaban a baloncesto, todos tenían un discurso que ofrecerme, ¿no? Una historia que compartir. Y aquí, bueno, voy a cerrar, ya tengo que cerrar, ¿no? Voy a cerrar con algunas conclusiones, ¿no? de esta última parte. Lo que he descubierto en estas investigaciones, ahora estoy en otra que es con adolescentes que han venido aquí refugiados no acompañados de Ucrania, que se dedican al deporte del waterpolo, pero bueno, eso será en otra ocasión, ¿no? Pero estos que también siguen siendo las mismas, por lo que estoy viendo ahora, que estoy ya con las conclusiones, estoy viendo las mismas conclusiones, ¿no? Que aún sigue prevaleciendo esto en cualquier población adolescente, ¿no? Que es como la relación mecánica entre el riesgo y el déficit, ¿no? Esta relación mecánica entre percibirlos como riesgo de reproducción social es muy claro, ¿no? Vemos como en el caso del segundo caso, ¿no? De las poblaciones de clases medias altas, el riesgo se construía en que estos adolescentes no se parecían a sus padres, ¿no? Y en el caso del último caso de las poblaciones en espacios marginados, el riesgo era que esas poblaciones se parecieran a sus padres. O sea, en el fondo construía un riesgo que a la vez era antagónico, ¿no? Pero en el fondo ejercen una labor en base a este riesgo y en base a la percepción de ese déficit, ¿no? Que es el moldeaje, ¿no? Que era cómo moldear el juego en el segundo caso, y la contención, de cómo contener sus espacios lúdicos en los espacios a los que son asignados y los que pueden ser controlados y que no, digamos, disputen el espacio público fuera de sus espacios, ¿no? Y esto nos lleva a que continuamente, desde el mundo del ocio, los adolescentes no tienen espacios propios, como hemos visto en la primera experiencia, ¿no? Porque últimamente en lo que decía Bernstein, ¿no? Estamos yendo a una sociedad totalmente pedagogizada, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo mismo, por lo de la sociedad del riesgo, ¿no? Todo tiene que ser pedagogizado porque todo tiene que tener en cuenta el riesgo al que nos enfrentamos. Y pues hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, orain daukagu galderak eta zalantzak egiteko denbora. El tiempo para hacer preguntas, comentarios, reflexiones cortas. Levantar la mano y os pasamos el micrófono, ¿vale? Bueno, primero me presento, soy Beñat, estudiante de HDG, Humanidades Digitales Globales, en Bilbao, y me gustaría preguntarte, Raúl, por si, bueno, hay una situación bastante, pues como de riesgo puesta mucho en los medios, como con el tema marroquí en Barcelona, como hay mucha criminalidad entre ellos, se les acusa, hay mucho odio, incluso en barrios de toda la vida hay gente que como teme salir a la calle. Y me gustaría saber un poco pues cómo vives tú esto siendo de allí y qué iniciativas se te ocurren que se podrían poner un poco para cambiar el foco o para ayudar a estos jóvenes o población en general emigrante. Bueno, muchas gracias, Beñat. A ver, si fuera verdad todas estas cosas que dicen de Barcelona, no me chocaría con un turista cada 5 segundos. O sea, esa alarma y esa alerta no es cierta. Yo, aparte de investigar, colaboro, bueno, soy miembro de la Junta Directiva de Refugees Welcome, ¿no? Y trabajo con mucha población refugiada. A mí siempre me hace mucho que viven, por ejemplo, en barrios como, por ejemplo, el Raval, que es en el que siempre se pone todo este énfasis y problemática. Yo, en mi
tengo 40 años, nunca he visto el Raval tan bonito y tan seguro como ahora. O sea, la percepción de la Barcelona volvemos al tema de la juventud, ¿no? La percepción de la Barcelona del Vaquilla, ¿no? Actualmente no, lo que pasa es que volvamos a la teoría del déficit, el tema de poner, ¿no? el punto en el origen como, que no sé, como un peligro cultural. Obviamente en Barcelona hay jóvenes que no tienen oportunidades y que se tienen que buscar la vida y que seguramente caen no solo en cuestiones delictivas, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en el tema de la trata, ¿no? Sobre todo en el caso femenino. Hay un vacío en temas de juventudes migrantes, sobre todo las que migran solas, ¿no? En el tema de estudios sobre el tema de mujeres y cómo nos desaparecen, ¿no? Cuando están en Marruecos. Dicen qué pasa con esas mujeres que migran, ¿no? O sea, y también lo he visto, por ejemplo, desde mis experiencias latinoamericanas, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Que faltan muchos estudios para analizar lo que pasa con la trata. O sea, y eso, por ejemplo, no sale en la televisión, no es visible, no es un tema, ¿no? Pero actualmente las cifras de trata son muy alarmantes. España es un país especialmente, desgraciadamente, con unos datos que no nos pueden hacer sentir orgullosos, ¿no? Y yo daría la vuelta, ¿no? A esto de poner el foco, ¿no? en estos casos, ¿no? Porque realmente yo no me siento, hablo desde mi experiencia, como has preguntado, como barcelonés, nunca me he sentido inseguro en Barcelona y yo tengo la oficina ahí en medio de la Rambla del Raval y no hay ningún problema. ¿Más preguntas? Muchas gracias, Raúl. Yo soy Jean, técnica de Vilchen. Me ha gustado mucho la exposición. Quería relacionar dos cosas que ha comentado. Un poco el foco sobre los datos, las previsiones en África, de la juventud africana. Si esto también de alguna forma, tanto foco ahí en África, entiendo que está muy cerca, son 14 kilómetros de aquí, entonces es normal también por alguna parte, ¿no? Pero tanto foco si no está llevando al otro lado también, ¿no? De generar más rechazo, más miedo y más racismo, porque también relacionándolo con toda esa teoría de reemplazo que está cundiendo por Europa. La segunda cosa que me ha gustado mucho es también el estudiar las clases altas, porque siempre ponemos el foco en las clases bajas, en las personas que tienen menos recursos económicos y el resultado es que terminamos patologizando todo lo que hacen. Y es que en el otro lado también pues podemos encontrarnos con las mismas realidades, igual de otra forma, pero al final son la misma problemática. Y sobre todo esto, ¿no? De cómo al poner el foco siempre en las clases bajas terminamos reforzando este círculo vicioso porque previamente las conceptualizamos como deficientes, como con carencias y claro, terminamos siempre cayendo en esto y patologizando todo lo que hace. Así que me ha gustado mucho que se resalte también la problemática que hay en otro lado. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias, Jan. No, totalmente de acuerdo con la segunda exposición, por eso es mi intento, ¿no? Por ejemplo, esto que decía yo ahora, por ejemplo, mi aproximación a la juventud, a los jóvenes que migran solos, aparte de haber hecho algunas experiencias, ¿no? Tal, ahora me quería centrar en el caso de este equipo de clases medias altas de ucranianos, ¿no? Que migran aquí, ¿no? Y ver qué pasa cuando la juventud que migra sola no tiene la clase social baja, ¿no? A la que le patologizamos constantemente, ¿no? Y sobre lo que dices del tema África, sí, no sé si se ha entendido bien, pero yo lo denunciaba en el sentido ese, ¿no? De que está viendo como toda esta, y nos va a llegar, ¿no? Se va a hablar mucho del tema de lo que llaman, esto que no me gusta, de bomba demográfica, ¿no? En el fondo, nunca nadie hablaba cuando pasaba esto después de la Segunda Guerra Mundial como bomba demográfica en Estados Unidos, ¿no? No se percibía como bomba demográfica, simplemente lo que se veía era una gran
una gran ampliación del segmento del mercado juvenil, ¿no? Que para muchas empresas seguramente norteamericanas no podían haber, ¿no? ¿Sabes? Como Facebook no se limitó solo a los mercados del mundo rico. Seguramente, si analizáramos hoy en día los usuarios de Facebook, no sé si ganarían los del mundo rico, ¿entendéis? Por eso pongo el énfasis en lo que dice Ulrich Beck. Hasta ahora, por ejemplo, sí que estamos viendo un cambio de tendencia en la juventud migrante africana, ¿no? Hasta ahora la juventud migrante africana y sobre todo la completa migración africana migraba dentro del propio continente, ¿no? Y ahora sí que estamos viendo que hay una mayor